Es momento de escuchar el plan de oración en este 8 de julio. Pongamos atención y que el Señor nos ayude a tomar decisiones para vida eterna. Buenos días, bienvenido al plan de oración de la Unión Mexicana Central. La lectura de hoy, 8 de julio, se encuentra en las páginas 22 y 23 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Se ha despojado a la Biblia de su poder, y los resultados se ven en una disminución del tono de la vida espiritual. En los sermones de muchos púlpitos de nuestros días no se nota esta divina manifestación que despierta la conciencia y vivifica el alma. Los oyentes no pueden decir: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos e invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente, que los que han escuchado solo tradiciones, teorías y máximas humanas oigan la voz de aquel cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. En vez del Evangelio, seguid el ejemplo de Cristo, resplandezcan en forma vivificante las frescas verdades del tesoro divino, que prediques la palabra, siembra sobre las aguas, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predique mi palabra con toda verdad a aquel que recibe mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. El sembrador siembra la palabra. Aquí se presenta el gran principio que debe gobernar toda obra educativa. La simiente es la palabra de Dios, pero en demasiadas escuelas de nuestro tiempo la palabra del Dios se descarta. Otros temas ocupan la mente. Además, en esto estriba la gran causa de la debilidad y deficiencia mentales. Al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse de los escritos de los hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y degradarse. No se pone en contacto con los profundos y amplios principios de la verdad eterna. La inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se familiariza, y al dedicarse a las cosas finitas se debilita. Su poder decrece, y después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse. Esta semana seguimos orando por la feligresía de la misión del Valle de México. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por este día. Oramos por la feligresía de la misión del Valle de México y por todos los miembros de la Unión Mexicana Central. Suple sus necesidades tanto físicas como espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Muy bien, este es el plan de oración para este día, para este 8 de julio, y nos habla, nos insta de que la Biblia debe ser el principal motor que nos dirija nuestra vida, el principal motor que nos impulse a tener buenos principios y sobre todo honrar a Dios. Así que mi querido amigo, principalmente la inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se familiariza. Y al dedicarse a las ocupaciones físicas, se debilita. Su poder disminuye y después de un tiempo llega a ser incapaz de desarrollarse. Así que desarrollemos nuestro intelecto, desarrollemos nuestra inteligencia leyendo la palabra de Dios. Hay muchos que han aprendido a leer la Biblia leyendo la palabra. Perdón, han aprendido a leer leyendo la Biblia, perdón. Así que a veces podemos decir, es que tenemos mente de teflón, no se me pega nada. Pídele al Señor que te dé sabiduría. Pídele al Señor, ora al Señor para que puedas retener todo lo que estudias. Aprende versículos de la Biblia, memorízalos y vas a ver que tu intelecto, tu inteligencia irá en aumento. Si no, poco a poco se va a ir debilitando. Nos quedamos en la página 25 el día de hoy de esta edición. Nos quedamos en la página 25 en este momento. Vamos a pedir la bendición del Señor para empezar el estudio de Juan capítulo 3. Oremos. Padre nuestro que mora en el cielo, gracias Señor en esta mañana. Queremos abrir su palabra, queremos pedir su bendición, queremos pedir que nos guíe al estudiar Juan capítulo 3. No sin antes, Señor, interceder por aquellas personas que están sufriendo y por todas nuestras familias, por los que tienen dificultades, por los que no tienen un trabajo estable, por los enfermos que están postrados en una cama. Señor, hágase todo conforme a su voluntad.
denos una buena salud espiritual. Y al estudiar en este momento Juan 3, denos sabiduría. Se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy nos corresponde estudiar, hoy 8 de julio, el capítulo 3 de Juan. En el capítulo 2 vemos en los últimos versículos, mis queridos hermanos, que Jesús conocía a todos, ¿sí? No tenía necesidad de preguntar acerca de la gente. Dice en el versículo 25 del capítulo 2 que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe nuestras intenciones, sabe lo que pensamos, lo oculto, Dios lo sabe. En este contexto se desarrolla el capítulo 3, en el cual dice en el versículo 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Lo que significa el nombre de Nicodemo es vencedor del pueblo. Así significa Nicodemo, eso significa Nicodemo, un principal entre los judíos. Este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, mi querido hermano, Dios sabe el corazón. Dios conoce las intenciones de nuestra vida. Y ante esto, Nicodemo va a Jesús porque él tenía el deseo. Él era un judío. Tenía conocimiento de la ley. Él sabía quién era Dios, sabía la ley de Dios, pero se sentía vacío. Y por eso Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué se lo dice? Porque él había dicho, Nicodemo le había dicho a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. En su corazón sabía que él era que era el hijo de Dios. Pero por ser judío, por ser fariseo, principal, dice, porque era un principal entre los judíos, fue a Jesús de noche. ¿Por qué no fue a Jesús de día? Fue a escondidas, porque quería saber de Jesús. Los judíos, mis queridos, principalmente los fariseos, los escribas, pues tenían por ley, ¿no? Si ya somos hijos de Abraham, pues ya tenemos el cielo ganado, podemos ser salvos. Sí, únicamente por ser hijos de Abraham ya se sentían salvos. Pero Jesús le dice a Nicodemo: no, Nicodemo, así no es. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por méritos no, ni por ser sangre de Abraham no. Tenemos que nacer de nuevo para poder ver y presenciar el reino de Dios. Y aquí es donde Nicodemo le pregunta, versículo número 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le dijo? Mira, Nicodemo, sí, los judíos nacieron de Abraham, de la descendencia de Abraham. A Abraham se le dio la promesa de que, pues de que se iba a extender, de que iba a ser el pueblo escogido. Pero no valía eso. Jesús le da ahí, le dice a Nicodemo: mira, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que entregarte por completo.
y permitir que el Espíritu Santo te dirija. Eso es lo que vale, Nicodemo. Eso es lo que vale. Tú eres un principal judío, eres vencedor del pueblo, como significa tu nombre. Tú me reconoces que soy el Hijo de Dios, que he venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está conmigo. Quizá eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, pero tienes que nacer de nuevo. Tienes que entregarte a Dios. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo para que vivas una vida nueva, para que comiences de nuevo, Nicodemo. Versículo número 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, mi querido hermano, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, aunque no lo podemos ver, pero dejamos abierta la puerta de nuestro corazón, Él puede transformarnos, Él puede cambiarnos, Él nos puede hacer diferentes. Él puede, el Espíritu Santo puede cambiar, ser semejantes y tener un carácter como el de Cristo. Pero tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que entregarnos al Señor. Por obras no seremos salvos. Podemos jactarnos. Hay mucha gente yo recuerdo una persona que me dijo, yo no necesito leer la Biblia, ni mucho menos necesito ir a la iglesia, porque no hago mal. Me porto bien, me llevo bien con mi esposa, me llevo bien con mis vecinos. Mis queridos hermanos, eso no vale. Eso es nuestro deber como buenos ciudadanos, como buenos hijos, como buenos esposos. Ese es nuestro deber. No podemos jactarnos de eso. Si queremos ver el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que vivir una vida nueva, donde nazcamos del Espíritu. Dice, aquí habla, ¿no? Nacer del agua. A través del bautismo es una entrega al Señor. Cuando alguien se bautiza es, Señor, como dice Romanos capítulo 6, estoy muriendo a la vida antigua y soy levantado para una vida nueva. Es como decir borrón y cuenta nueva, que no lo hace el agua, lo hace el Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos, cuando nos entregamos, Él es el que hace la conversión. Nosotros no nos convertimos, ni nosotros convertimos a la gente. Solamente eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso, mi querido hermano, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que entregarnos al Señor. Y vea cómo se desarrolla este maravilloso mensaje. Versículo número 9. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo, le dijo Jesús. Versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Eres tú un principal judío? ¿Eres un principal líder en la sinagoga, en el Sanedrín? ¿Y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les digo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mis queridos hermanos, a través de Jesucristo podemos nacer de nuevo.
A través de Jesucristo podemos demandar al Espíritu Santo para que cambie nuestra vida, transforme nuestra vida y nosotros podamos tener abierta la puerta de nuestro corazón. Nicodemo decía, ¿cómo es esto? Bueno, él le dijo, Jesús le dijo a Nicodemo, solamente a través del sacrificio que Dios Padre hizo conmigo, el Hijo del Hombre, si creen en mí, no se perderán, sino tendrán vida eterna. Tendrán vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, dice el versículo 15, no se pierda, sino tenga vida eterna. Mi querido hermano, ¿quieres nacer de nuevo? Cree en el Señor Jesucristo. Entrégate a Él. Vuelvo a mencionar, no sirve de nada. Voy a manejar estas siguientes palabras. La educación es buena. Ir a seminarios es bueno. Ir para aprender principios es bueno. Pero nada de eso se va a comparar con entregarte a Cristo. Porque Dios dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Para que a través de Cristo podamos nacer de nuevo. Pero ahí en ese momento le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasaba? Trate de recordar un poquillo. Lo que aconteció en el desierto fue que el pueblo de Israel vivía murmurando, criticando, cansado, negando todo, renegando contra Dios, contra Moisés. Entonces Dios permitió que las serpientes que ahí estaban en el desierto, pero como Dios estaba cuidando a su pueblo, como ellos ya no creían en Dios, pues Dios les, pues está bien, no quieren creer en mí, pues está bien, yo no puedo hacer nada. Y lo que pasó fue que las serpientes entraron al campamento de Israel y empezaron a picarlos. Era un desierto y empezaron a morir. Y el pueblo, Señor, por favor, Moisés, dile que nos libre, dile. Entonces Dios le dijo a Moisés, tienes que levantar una serpiente para que todo aquel que la mire, si es picado por una serpiente, no muera. Pero eso era un símbolo de Jesucristo, un símbolo de que Cristo sería levantado para que todo aquel que en él lo mire pueda tener vida eterna. Y Jesús fue levantado en una cruz. Lo vamos a ver cuando acabemos de estudiar Juan, que el mismo Nicodemo presenció y entendió eso, de que Cristo fue levantado sobre el madero para que todo aquel que, lo que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido amigo, en este momento, en tu vida, cree en el Señor Jesucristo. Cree en él. Si tú crees, serás salvo. Y el creer es entregarle tu vida, es decidir obedecerle. Porque Dios dio todo para que tú seas salvo. Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. Él es el sacerdote. Él es el intercesor en el cielo. Es nuestro Salvador. Murió por nosotros. Jesús es el juez. Él nos va a juzgar. Él es nuestro abogado. Jesús es el creador. Es el verbo de Dios. Literalmente el Señor, y dice ahí en Romanos, en Hebreos 7:22, que Dios puede salvar a todos aquellos que se acercan a Dios, pero mediante a Jesucristo. ¿Quieres nacer de nuevo? Entrégate a Jesucristo para que nazcas de nuevo. Nazcas de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Pero ojo, Dios ha dado todo. Y póngame mucha atención en esto. Dios ha dado todo para que seamos salvos. Para que si crees en él, tendremos vida eterna. Pero ve lo que dice ahora. Versículo número 18. Versículo 18. Léalo conmigo, por favor. Y preste mucha atención. El que en él cree no es condenado. Todos vamos a pasar por un juicio, mis queridos. Todos. Absolutamente todos daremos cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Sea la luz o sea en lo oculto. Pero dice la Biblia, el que cree en Jesucristo y hace lo correcto, no es condenado.
Pero aquel que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres practicar la verdad? ¿Quieres creer en Jesús? Si tú quieres, ahí en el cuadro de comentarios pon amén, la palabra amén. Si tú en este momento quieres entregarte al Señor, quieres creer en Él, quieres practicar la verdad, quieres ser salvo, si te gustaría, toma una decisión. Si tú no te has entregado al Señor, hazlo. Y si ya lo has hecho, mantente, cree, practica la verdad. El Señor termina este discurso con Nicodemo y le dice, la luz vino al mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es triste, mis queridos hermanos. Muchas veces me ha tocado y hemos dado estudios bíblicos, hemos acabado la lección. Hay gente que dice, no, después, ya cuando sea bueno, ya cuando deje mi pecado, ya cuando cambie yo, ahora sí. Algunos, no, pues cuando ya me lea la Biblia, ahora sí. No se trata de eso, mi querido amigo. Se trata de que tú te entregues al Señor. Se trata de que tú digas, aquí estoy, Señor, trabaja en mí. Yo no puedo, tú sí puedes, trabaja en mí. Nosotros no podemos cambiar, pero el que sí puede cambiar es el Señor. Pero también he presenciado gente que dice, no, no lo necesito. No, no necesito. Yo estoy bien así. Y es aceptable. Hay gente que incluso le ha dicho a usted, ya no me mandes mensajes, ya no me digas de tu religión, ya no me hables de Dios, te lo han dicho. Y es triste, porque aman las tinieblas más que la luz. Y lamentablemente el Señor dijo, si no creen en mí, ya están condenados. El que no cree ya está condenado. Ya ha sido condenado, dice ahí, ya ha sido condenado. Mis queridos, en este momento, entrégate al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Él podemos nacer de nuevo. A través de Él. Continuemos con la lectura de Juan capítulo 3, versículo 22. Maravilloso. De hecho, mi Biblia, vean, casi todos los primeros versículos aparecen en rojo, porque es una teología tan preciosa de que todo se centra en Jesucristo para creer en Él. Versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista también era, también en Enón, junto a Salim. Perdón, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Vea, Jesús bautizaba, Juan el Bautista también lo seguía haciendo, porque Juan no había todavía sido encarcelado. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Quizá allí Juan sintió celos, ¿no? Porque Juan había bautizado a Jesús y ahora Jesús había comenzado su ministerio. Y los fariseos eso trataron de hacer, de meterle ahí la espinita, ¿no? Oye, mira, el que estaba contigo ahora ya está bautizando del otro lado. Y todos van a él, ya no vienen a ti. Quizá les dijeron, ¿no? Pero vea qué respondió Juan, versículo 27.
Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas él es amigo del esposo, que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Vea estas palabras de Juan. Juan había preparado el camino. Él llamaba al arrepentimiento porque iba a llegar el Mesías. Y llegó Jesucristo. Pero él seguía haciendo su función. Y aun cuando le metían pique, él decía, es necesario que él crezca y que yo mengue, que yo vaya disminuyendo. Y ahí pone la ilustración. El que se goza, dice, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo se goza grandemente por la felicidad del esposo. Dice, así pues, mi gozo está cumplido. Yo soy amigo de Jesús y estoy contento por él. Estoy contento por las grandes cosas que está haciendo. Estoy contento. Así también, mi querido hermano, digamos al Señor en esta mañana, yo quiero ser amigo del esposo, yo quiero ser amigo de Jesús y que tu gozo esté cumplido. Vaya palabras de Juan el Bautista, un hombre que bautizaba, un hombre que Dios había escogido, un hombre que había preparado el camino y que tenía muchos seguidores. Y cuando Jesús empezó su ministerio, ya lo dejaron de ver a él para seguir a Jesús. Y este hombre, muy contento, es necesario que yo crezca, que él crezca y que yo mengue. Finalmente, versículo 31 dice así. Leamos del versículo 31 al 36 y con eso terminamos el capítulo del día de hoy. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esas son las palabras de Juan el Bautista. Mis queridos hermanos, solamente quiero que lea conmigo el 27 para ir concluyendo. No puede el hombre recibir nada, óyeme bien, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Gracias a Jesucristo, mis queridos hermanos. Gracias a Jesucristo que Dios lo dio para nosotros, para la humanidad caída. Gracias a Él podemos recibir muchas cosas. ¿Qué puedes recibir de Jesús? Número 1, vida eterna. Número 2, una vida nueva. 3, perdón de pecados. 4, nacer de nuevo. 5, a través de Jesucristo, al creer en Él, tendrás la esperanza, la seguridad de que en el Señor todo será hecho nuevo. Pero tienes que creer en Jesús. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Yo te pregunto,
Y quiero que me lo comente ahí en el cuadro de comentarios. Ahí en el cuadro de comentarios, ahí escríbalo. ¿Se arrepiente de haber entregado su vida a Dios? Bueno, a Jesucristo, a través de Jesucristo. ¿Se arrepiente? Yo lo voy a poner ahí en el cuadro de comentarios. No, yo no me arrepiento. ¿Usted se arrepiente? Ahí comparta conmigo. ¿Se arrepiente de haber entregado su vida a Jesucristo? No, mi querido hermano, yo sé que no. O puede ser que alguien diga que sí, ¿no? Puede ser. Pero mi querido amigo, cree en el Señor Jesucristo. Si en esta mañana estoy hablando para alguien que está dudoso, alguien que quiere vivir una vida nueva, alguien que quiere nacer de nuevo, cree en el Señor Jesucristo. Cuando creas en el Señor Jesucristo verás cosas nuevas, verás una vida nueva. Cuando creas en el Señor Jesucristo, nacerás de nuevo, pero entrégate a Él, porque el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y termina Juan el Bautista diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira de Dios está sobre él, hermano? Miren, Jesús es vida, ¿sí? Jesús es vida. Él dijo, y lo vamos a ver, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo Jesucristo. Él es vida. Él nos da una vida nueva. Pero cuando tú rehusas alejarte de la vida, óyeme bien, mi querido hermano, cuando tú rehusas alejarte de la vida, por ende, te estás muriendo. Es como decir, si en ese momento le quitas, le voy a contar un testimonio, ¿no? Tuvimos que podar un arbusto que estaba fuera de este hogar y literalmente estaba muy frondoso, literalmente exageradamente frondoso. Y el jardinero lo podó. Pero ahora nos preocupamos porque se ve ya seco, se está secando, ¿no? Se le quitó todo lo frondoso, se le quitó y solamente se quedó muy pequeño, pero se está secando. Así es cuando nos alejamos de la vida, mis queridos hermanos. Con Cristo tenemos vida frondosa. Con Cristo podemos obtener la felicidad. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay dificultades? También las hay. Pero cuando te entregas al Señor, hay gozo en tu vida. Pero cuando te alejas de Él, te vas quitando las ramas, tus ramas se van secando. Por eso en esta mañana yo pregunto, ¿te gustaría creer en el Señor Jesucristo? ¿Te gustaría entregarte a Cristo? En esta mañana pon ahí en el cuadro de comentarios, yo quiero creer y entregarme a Jesucristo. Así colócalo en el cuadro de comentarios. Yo quiero creer y entregar mi vida a Jesucristo. Colócalo, mi querido hermano. Que en este momento usted y yo tomemos esa decisión tan maravillosa para que podamos vivir una vida nueva, para que podamos ser nuevas personas, para que podamos tener vida eterna y podamos vivir una vida feliz en esta tierra. Pero cree en el Señor Jesucristo, entrégate a Él y permite ver y presenciar lo que Jesús va a hacer por ti y no solamente por ti, sino por toda tu familia. Pero toma decisiones para vida eterna. El Señor dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Voltea a ver a Cristo, ahí en el Calvario. No a una imagen, sino valora lo que Jesús hizo por ti, allí en la cruz, y decide vivir una vida nueva. Que en esta mañana decidamos creer y entregar nuestra vida a Jesucristo. Colóquelo allí en el cuadro de comentarios, si a usted así lo decide. Y que en esta mañana, en este momento, podamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a terminar. Maravilloso estudio el día de hoy, hermanos. San Juan es maravilloso, es un evangelio que a mí me gusta mucho leerlo. Está muy bonito. Subráyelo en su Biblia, anote en una libreta todo lo que usted, así se sacan los temas, mis queridos hermanos. Cuando uno lee la Biblia, paso por paso, y va reflexionando, es así como se sacan los mejores sermones,
No tienes que acudir a ni a un enfoque, ni a una expresión, ningún tema de ningún predicador. Cuando uno lee la Biblia, se encuentra con la palabra de Dios. Se encuentra con la palabra de Dios. Así que, hermanos, sigamos estudiando la Biblia. Pero en este momento vamos a ir de rodillas y vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas, ánimo, fortaleza para seguir creyendo en Él. Y si hay alguien que está desanimado, que pueda tomar una buena decisión el día de hoy. ¿Vale? Vamos a orar. Vamos de rodillas, por favor. Oremos. Padre nuestro que mora en el cielo, bendito sea su nombre. En este momento, Señor, le damos gracias porque nos permites llegar a esta hora del día con su bendición. Gracias porque usted es un Dios de amor, que no quiere que el mundo se pierda. Usted es paciente para con nosotros, deseando que todos procedamos al arrepentimiento. Quítanos el corazón de carne, Señor. Nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón para que usted transforme nuestra vida y que el Espíritu Santo tome posesión y que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir con su voluntad. Queremos nacer de nuevo, Señor. Si hemos hecho lo malo, perdónanos. Ponga en nosotros, Señor, su Santo Espíritu para que podamos vivir una vida de que creamos en Jesús, practiquemos la verdad y nos entreguemos por completo para tener vida eterna. Gracias, Señor, porque dio lo mejor que tenía, su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Y gracias porque a través de Cristo podemos anhelar vivir una vida nueva. Gracias, Señor. Nos colocamos en tus manos en esta mañana. Si hay alguien que no quiere creer, Señor, sigue trabajando en él. Si tenemos familiares, Señor, que no te aceptan, que no les gusta que les hablemos de la Biblia, trabaja en ellos. Que tu Santo Espíritu no los abandone, Señor. Por favor, Padre, en esta mañana, guíenos y denos un buen día. Quédese con nosotros y con nuestras familias, por suplicarlo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga.